En los capítulos o en los versículos de capítulo 39, vimos la historia de José en Egipto, ya como esclavo, como ahora un siervo en la casa de este hombre Potifar. Vimos ahí que por él querer hacer lo correcto se encuentra ahora encarcelado. Ahí nos quedamos en versículo 20. José sabemos que había resistido y negado a la esposa de Potifar. Ella lo había visto y le había gustado. O sea, había visto a este joven, recuerdan que se los describí lo mejor posible, hebreo, joven, así bronceado, fuerte, con sus músculos, y lo ve y dice, quiero eso. Y lo busca y vimos que ahí en eso él huye de esta mujer, de la tentación más bien dicho, porque eso es lo que era, o sea, era una mujer, pero realmente era la tentación. Y nos mostró qué hacer cuando nos encontramos en esa situación. Cuando te encuentras en medio de la tentación, lo que debes de hacer es huir. No importa si es algo similar así o es un vicio que tienes o lo que sea, es huir. Es dar la espalda y correr. Pero saben, a veces cuando uno hace lo correcto ante Dios, lo que Él quiere para uno, terminamos siendo expuestos a las consecuencias del mundo. O sea, así pasa. Pablo, si recuerdas, fue decapitado. Pedro fue crucificado al revés. Esteban fue apedreado. Santiago fue traspasado con una espada. Y Bernabé, ¿recuerdan a Bernabé, el compañero de Pablo en sus viajes misioneros en el libro de Hechos? Nos dicen que él fue arrastrado fuera de la ciudad y quemado ahí en Chipre. Y todo eso porque hicieron lo correcto ante el mundo que los aborrecía. Y es cierto, haciendo lo correcto nos exponemos a las artimañas del enemigo, pero, ¿sabes? Tenemos a un Dios que nos respalda. Y no solo eso, sino que podemos confiar que cuando lo hacemos o hacemos lo correcto ante Dios, que estamos en su voluntad. Y por lo tanto estamos exactamente donde Él nos quiere, aun cuando nos están crucificando al revés. Los últimos versículos de 39 y todo capítulo 40 es eso básicamente. Es José en la voluntad de Dios. Dios lo permitió. Lo que vamos a ver que Dios lo ha permitido. Dios jamás ha abandonado a José, pero sabes, José tuvo que ceder a la voluntad de Dios. En este caso, la voluntad de Dios incluía que se mintiera de él, que esta mujer, ustedes recuerdan lo que pasó, ella agarró su manto y su túnica, lo que él traía, y lo agarró y mintió de él, y que lo encarcelaran por eso. Pero como hemos visto, y creo la última vez que estuvimos juntos, les hablé de este versículo, que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Entonces, aún estando encarcelado, aún cuando mintieron de él, sabemos que él se ha cedido a la voluntad de Dios, está en lo que Dios quiere para él. Y este joven de 17 años hace exactamente eso. Sin patalear, sin quejarse, sin murmurar. Y ese va a ser el título de nuestro mensaje. Si tomas notas, es cediendo a la voluntad de Dios. Eso va a pasar hoy, esto vamos a ver hoy. Y antes de empezar, quiero hacer algo muy claro. Hasta este punto en la historia de José, que empezó en capítulo 37, creo, por ahí, vemos que este joven ha estado entregado a la voluntad de Dios en su vida. Hemos visto que Él no nos ha dicho nada, no que es perfecto, no que no ha pecado, sino que hemos visto que este joven ha seguido lo que Dios quiere para él. Lo resalto porque para nosotros no se vale estar fuera de la voluntad de Dios y pedirle paz en esa circunstancia. O sea, es como
querer mezclar el agua con aceite. O sea, esas dos cosas como que no van juntas. Es imposible decir, Señor, dame la paz y la certeza de José en mi situación, pero quiero hacer lo que yo quiero. O sea, no se vale. José se encuentra con paz, y lo vas a ver porque no nos dice nada de que él estaba angustiado, abrumado, quejándose, nada de eso. José se encuentra en paz a pesar de la circunstancia, porque desde el principio se mantuvo en la voluntad de Dios. Entonces, para algunos de nosotros, tenemos que primero tomar decisiones que nos ponen en la voluntad de Dios. Si no estás tú caminando en la voluntad de Dios, ahí empieza. ¿Sí? Para tú decir, yo quiero lo que experimentó aquí José, empieza con eso, tomar unas decisiones. Y luego, después de eso, viene esa paz, a pesar de las circunstancias que existen, sea lo que sea. Y para algunos, sé que eso significa tomar decisiones difíciles. No sé qué sea, pero sé que va tiene que ver que tú tengas que tomar unas decisiones difíciles. Tenemos que escoger a Dios y ceder a su voluntad según lo que dice la palabra. Y ahí empieza, eso ya lo hemos visto en su vida, no nos lo relata aquí, pero eso es. Porque fuera de la voluntad de Dios es imposible tener el denuedo, tener la paz y la confianza que vamos a ver hoy en José. Así es que puedes ver versículo 21, pero para darle contexto, vean verso 20 también. Dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Algunos teólogos dicen que estos fueron 10 a 11 años de cárcel. No nos dice aquí la palabra, pero ellos según dicen que eso pasó, y quizá tienen razón. Ahorita a ver si recuerdo y les muestro por qué, pero lo ponen en la cárcel. Nota que no lo matan, porque ¿recuerdan quién era Potifar? Era el de la guardia, o sea, el encargado de las ejecuciones. Y si yo era esa persona y mi esposa me dice que este hombre quiso hacer esto con mi esposa, ¿qué fin le hubieras dado? O sea, yo lo hubiera matado. Pero a lo mejor Potifar sabía quién era su esposa también. Y a lo mejor por eso él, en lugar de matarlo, solo lo mete a la cárcel. No sabemos. Verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel es otra persona, no es Potifar. Pero ahora vamos a ponernos en el lugar de José, odiado por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, perseguido por la esposa de su amo, y ahora aquí encarcelado. Y aquí dice que Dios estaba con él y le extendió misericordia y le dio gracia. Tenemos que entender que José no estaba leyendo esto como nosotros. Nosotros tenemos la ventaja de ver cómo termina la historia. Puedes leer capítulo 50 y sabes que Dios tenía un plan así, pero él solo está viviendo lo cotidiano, lo que le está sucediendo en ese momento. Él estaba experimentando traición, por eso es que digo, tenemos que ponernos en su lugar. Él estaba experimentando mentiras de los demás, injusticia, pero aquí, en este versículo, nos abre como una ventana del cielo para ver lo que estaba pasando en lo celestial. Dios lo permitió, Dios lo ordenó. Y dice Salmos 105, 17, dice, les envió Dios un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Nosotros podemos confiar que lo mismo está sucediendo en nuestras vidas cuando nos rendimos, a la voluntad de Él, aunque no lo veamos. Salmo 105 te confirma que fue Dios el que permitió eso.
Dios dice, pero les envió Dios un varón delante de ellos. Dios está permitiendo todas estas cosas, pero José no se ha desviado. Él ha permanecido fiel a pesar de las circunstancias. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Se nos pone difícil la cosa y yo soy el primero, o sea, vamos a huir. O sea, no, esto no puede ser la voluntad de Dios. Y por lo tanto agarramos, hacemos maletas y nos vamos, pero Él no. Él no, ¿por qué? Porque Dios aquí nos dice que Él le ha extendido gracia y misericordia y más allá estaba con Él. Me atrevo a decir que cuando menos sentimos la presencia de Dios es cuando Él está más cerca de nosotros. Es cuando sabemos que Él está con nosotros, porque les garantizo que la presencia, la misericordia y la gracia de Dios no era palpable para José, no era tangible o visible, pero aquí dice que Dios estaba con él. Eso me explota la mente, porque yo me pongo en el lugar de él y digo, ¿cómo? O sea, encarcelado, mintió esta mujer, todo esto, y Dios está con él. No era algo que él podía ver o tocar o experimentar. ¿Qué nos está mostrando aquí Dios? Pues creo esto, que su amor, su presencia, su gracia, no se mide según lo que podemos sentir, sino que según nuestra fe en Él. No es algo que necesariamente vas a sentir siempre. José no lo estaba sintiendo. Al contrario, él podía decir, Dios, me has abandonado, porque yo no veo que tú estés luchando por mí. Por eso Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios que sobrepasa entendimiento, cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Sobrepasa el entendimiento. Dios nos está mostrando que no se trata de lo que sentimos, sino de quién es Él. ¿Quién es Él? En lo físico, en su circunstancia, José no podía ver la misericordia, presencia y gracia de Dios, pero ahí estaba Dios, presente, perfecto y real para él. Y ahora no sé tu situación, pero ¿será que estás tratando de sentir o de ver algo en lugar de simplemente confiar que Dios está en control? A lo mejor ese es el problema para ti esta tarde. Es que no siento que Dios está aquí, no lo veo haciendo nada. Y oro y nada sucede. A lo mejor ese es tu problema. No sé, considéralo. Aquí José no ve nada, pero dice la palabra que Dios estaba con él. Así es que Dios le da gracia ante el jefe de la cárcel, que era el empleado de Potifar. Verso 22, y el jefe de cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Aquí es una de las razones por la cual dicen que quizás pasaron 10, 11 años, porque no le va a dar eso como de un día a otro, ¿sí? Nosotros lo leemos y decimos, wow, llegó en primer día y de pronto, sino que creo que se tomó un tiempo para que este hombre viera que Dios estaba con él y veía su carácter, veía cómo se comportaba y quizás sí pasó tiempo para reconocer eso. Verso 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ya hemos visto eso una vez más, ¿no? Cuando estaba en la casa de Potifar, todo lo que hacía Dios lo prosperaba y más allá Dios estaba con él. Entonces aquí empieza a desenvolver el plan de Dios en la vida de José. Empieza con esto, le muestra delante de este hombre, de este jefe, que Dios está con él y por lo tanto le da como un puesto, se puede decir. Todavía es esclavo, pero el hecho que Dios estaba trabajando en la vida de José, aunque él no lo veía, causa que este jefe de la cárcel como que se fije en José. El jefe se fija que José no se está quejando.
Se fija que José no está buscando la salida. Se fija que José no está tratando de derrocarlo, sino que simplemente hace lo que le correspondía. Me toca limpiar, limpio. Me toca trabajar, trabajo. Me toca servir, sirvo. A lo cual yo te pregunto, ¿la gente ve eso en ti? En lo que tú hagas. O sea, ¿ven que lo que te piden tú lo haces? ¿O eres el primero a decir por qué? O sea, puedes hacer eso y por qué. O sea, lo hago, pero dime por qué. Dios quiere que simplemente hagamos lo que se nos dice. ¿Para qué? Para que la gente se fije en uno y luego digan, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué tú eres diferente a todos los demás que andamos quejándonos de todo? Y eso te da oportunidad de hablar de Él. Ahora, hay que no malentender esto. El tener el cuidado de los presos no era como un puesto deseable, no era como que, wow, ahora ya tengo mi celda solo con mi televisor y ahí tengo mi cocinita. O sea, no es eso. Nota que dice verso 22 que todo lo que se hacía ahí, él lo hacía y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. Estamos hablando de que ahora José está sirviendo a los presos. ¿Sí estás conmigo? O sea, ya, porque ser un preso es un preso, pues porque piénsalo, en la cárcel te dan de comer, te dicen cuando te bañes, cuando salgas, cuando te acuestes, pero él no solo está preso, sino que ahora él tiene que servir a los demás, ahí en la cárcel. Está haciendo todo lo que el jefe no quería hacer. Yo no les quiero dar de comer, entonces tú dales de comer. Está bien. A ti te toca limpiar aquí el pasillo. Ok, lo hago. Noten que en ningún momento comenta el texto de quejas o murmuraciones de José. Ahora vamos a considerar esto por un momento, porque todo esto lo está usando Dios. ¿Qué si a nosotros, o qué si tú te encuentras caminando con Dios, estás en su voluntad, estás escuchando su voz, estás en su palabra y de repente todo se te viene encima? O sea, todo empieza, por falta de una mejor frase, te encuentras en la cárcel como José. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando alguien te pide que hagas algo fuera de lo que tú piensas que debes de hacer? Es posible que por quejarte te vas a perder la oportunidad de ser usado por Dios. En general aquí es donde la regamos. En lugar de confiar, empezamos a poner nuestra vista en lo horizontal y no en lo vertical. Y nos empezamos a quejar en nuestra circunstancia, en lugar de mantenernos como Dios, yo estoy en tu voluntad, estoy caminando contigo, no sé exactamente por qué todo esto está sucediendo en mi vida, pero yo camino contigo. Y cuando uno pierde esa vista en lo vertical y empezamos a ver solo en lo que está a nuestro alrededor, nos perdemos lo que está por pasar en la vida de José. Si él hubiera sido aquel que se anda quejando, molesto, diciendo, porque realmente sabemos que él no hizo nada, es una persona que no es culpable de lo que se le acusó. Entonces ni hubo un juicio para él, sino que su esposa dijo eso a la cárcel, y porque él no se queja, Dios está a punto de usarlo en una manera tremenda. José permanece enfocado en Dios y fíjense lo que pasa. Vamos ahora a capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces José está preso sirviendo a los demás, o sea, haciendo lo que Dios le ha dicho que haga. No se está quejando, está simplemente haciendo lo que Dios le ha dicho.
esperando a ver a Dios, esperando ver, Señor, ¿qué vas a hacer con esto? No está en su celda, triste, en un rincón, llorando. ¿Sí? Él está viviendo su vida. Señor, tú has permitido esto, ¿qué vas a hacer? Y sabes, Dios puede usar a esa persona. Dios usa a esa persona. En medio de la dificultad Dios quiere usarte y mientras que Él está haciendo eso, aquí como que cambia la cámara, ¿no? Y ahora estamos viendo lo que está pasando en el palacio y vemos que hay drama en el palacio. El copero era el que se encargaba de probar el vino antes de dárselo al rey. Por si había algo, y yo tengo entendido que en Egipto no era tanto vino, sino que era cerveza lo que era lo que les gustaba. Entonces es dicho que han encontrado barriles y todo lo demás para cerveza. Entonces cerveza, vino, lo que sea, él le tocaba probarlo para ver si estaba quizá envenenado o era algo malo que iba a dañar al rey. Entonces tenías tú una cercanía al rey. Estabas a su lado y tú lo probabas y él te veía y, ok, pues no murió, entonces ha de estar buena esta copa, ¿no? Y se la tomaba. Pero si caía, dices, ok, dame otra mejor. ¿Y dónde está el que sigue, no? Porque, entonces, esa era la chamba de este copero y el panadero básicamente era el que se encargaba de la cocina del rey. Ahora no nos dice qué hicieron, solo que delinquieron. Ahora esa palabra muy interesante es realmente es pecar. Es la misma palabra en el hebreo que usa José en capítulo 39 cuando él le responde a la esposa de Potifar, cuando le dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Esa palabra pecar es delinquieron, es la misma palabra. Ahora, pecar es errar al blanco. Entonces ellos en algo erraron. No sabemos qué, y el rey consideró que era grave lo suficiente para meterlos a la cárcel y lo hace. Pecaron, se puede decir, delinquieron contra el rey. No sé si a lo mejor le probó algo, y el vino, y aún se lo dio, y se enfermó el rey, o no le gustó el pan que le dieron. No sé, no nos dice, pero pudo haber sido también un berrinche del rey. O sea, él a lo mejor por algo así insignificante se enoja y dice, órale, echa estos a la cárcel, pero Dios está usando todo esto para lograr lo que Él quiere. O sea, todo esto es parte del plan de Dios. Entonces él en la cárcel, esto saca, y luego verso 4 dice, y el capitán de la guardia, ahora está hablando de Potifar, que el capitán, el jefe es uno, el capitán es otro. Entonces el capitán de la guardia, Potifar, encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Le dice Potifar, José, tengo 2 más para ti, alístales su celda y sírveles. Y yo me imagino a José diciendo, muy bien, regálame unos minutitos y tendré todo listo. No sé tú, pero yo así, como que yo así me lo imagino. No dice nada lo contrario. No dice que José de nuevo murmura o se enoja. José estaba simplemente cediendo a la voluntad de Dios. No entiendo, pero aquí estoy. ¿Me los dejas encargados? Está bien. ¿Cómo les puedo servir? Y les está sirviendo. Les alista todo y fíjense lo que pasa. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en su misma noche, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Ahora Dios está poniendo a José exactamente donde lo necesita. Es como un juego de ajedrez, ¿no? Donde va poniendo las piezas donde Él las quiere para lograr su propósito. Ahora, si José no está encarcelado, sucio e incómodo, no hubiera nadie para darle sentido a estos sueños. Piénsala, si José no está ahí, si José se defiende,
y muestra que la mujer de Potifar realmente mintió de él y se libera de él, él estuviera en la casa de Potifar y no aquí, y por lo tanto no estuviera ahí para darle sentido a estos sueños. José, me imagino que se acostó esa noche como lo había hecho cada noche, deseando saber si Dios iba a revelar un poquito más de su plan para el próximo día. Quizás como tú este día, a la noche vas a decir: Señor, no entiendo lo que está pasando, por qué esto sucede en mi vida o esto lo estoy viviendo, pero revélame poquito más. Pero nota que él no está pataleando, o sea, José sigue firme con el Señor. Sirve a estos dos más, o sea, ya son 10, 12, mándame a otro, o sea, que no hay alguien que me pueda ayudar, nada de eso. Simplemente, ok. Verso 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y obviamente, ¿no? Pues están encarcelados. Se me hace raro que resalte eso, pero más tristes que en los otros días. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, Potifar, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? No sé tú, pero yo leo esto y como que me choca. O sea, veo a José, yo me lo imagino, a lo mejor no, pero yo me lo imagino así como súper alegre, chiflando, sonriendo, aún estando encarcelado. Yo estuviera en mi celda, triste, llorando, clamando a Dios, quizás golpeando los muros, ¿no? ¿Por qué, Señor? A lo mejor dices: yo estaba haciendo eso esta mañana. A veces nos encontramos en ese lugar, ¿no? ¿Por qué, Señor? Pero Él viene por la mañana y se fija que ellos están más tristes que en otros tiempos. Y si yo me quedo en la celda de mis problemas, me voy a perder la oportunidad de ser usado por Dios. Esto para mí me trajo mucha convicción. Porque sabes, en los momentos más difíciles y de mayor dificultad es cuando más necesitamos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahí, en medio de eso, es posible, te pregunto, que Dios ha permitido lo que está sucediendo en tu vida para mostrarte su voluntad. Y te estás perdiendo de eso porque estás conmigo en la celda, llorando con tu cara en tus manos, triste porque estamos diciendo: ay de mí, mientras que las oportunidades se nos están escapando. Y Dios dice: te quería usar hoy, hijo, pero estás allí en el rincón. O sea, ¿qué onda contigo? Déjame usarte. Y esto es lo que está pasando aquí. Y ahí viene José. O sea, Dios, aquí estoy. Viene, los nota y les dice: ¿qué pasa? ¿Por qué tan tristes? Ahora, cualquier otra persona, quizá tú y yo, haríamos, porque estamos presos, y diríamos: bueno, pues si me pones a servir, pues está bien. Y llegaríamos ahí a la celda de estos hombres y les tiraríamos ahí la charola de comida, no, ya ahí te va. Dame tu basura para tirarla. Ándale, apúrale. Y a lo mejor ni nos hubiéramos fijado en el semblante de estos hombres. Pero nota que José se preocupó de ellos. Él está sirviendo en la cárcel, es un esclavo, ha sido vendido, le han mentido de él un montón de cosas y él se está fijando en ellos y les pregunta: ¿por qué tan cabizbajos? ¿Qué es lo que quiere decir eso, tristes? ¿Por qué tan cabizbajos? ¿Qué onda? ¿Por qué están tan inclinados sus rostros hoy? Y cada vez que nos olvidamos de nuestros padecimientos y nos enfocamos en los demás,
nos vamos a dar cuenta de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque ya no estamos solo viviendo así. Ya ves, un caballo de carreras les ponen unas cositas así para que no vean, o sea, para que solo vean hacia su adelante, para que no vean a los lados, porque se distraen. Y nosotros a veces así estamos viviendo nuestras vidas, sin fijarnos lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo recuerdo mi primer trabajo de encargado de un restaurante, era un restaurante, una pizzería de buffet. Y yo recuerdo, era primera vez, o sea, bueno, yo ya había tenido un trabajito en una cafetería, pero no era como este. O sea, estamos hablando de un lugar que tenía 150 sillas, o sea, era un buffet grande de pizzas, les va a dar hambre, ¿verdad? De una ensalada riquísima, pastas, postres, todo, refrescos, y ahora yo estoy trabajando en este lugar. Entonces yo me tengo que fijar en todo, porque el buffet, para ser exitoso, tienes que asegurarte que no se te terminen las pizzas. Entonces, cuando llega gente, tú tienes que adelantarte para decir, mete otras 5 pizzas, ¿no? Porque más o menos son 10 o lo que sea. Entonces, todo un show, ¿no? Pero yo no estaba impuesto a eso. Pero el dueño, muy amable, nunca me voy a olvidar de él. Él se paraba en la esquina del restaurante así con sus manos cruzadas y nomás me estaba viendo. Y yo, o sea, sudando porque me está viendo el dueño, ¿no? Y de pronto él me veía y me hacía así. Y yo decía, ¿qué te pasa, no? Y luego me decía, ven. Me dice, quítate los blinders, en inglés se llaman blinders, quítate esas cosas. O sea, nota que tienes mesas sucias, nota que está pasando esto, nota que ya no tienes pizzas. Yo nomás como que voy a hacer esto, ¿no? Y ahí voy. Y muchas veces así vivimos nuestras vidas y no notamos que tenemos mesas sucias, que ya no hay pizzas en el buffet y nos perdemos la oportunidad. Y José llega a estos hombres y ellos ven, él ve y dice, oye, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué los veo más tristes? En lugar de solo darles la comida, ahí está, estoy cansado. Y sabes, encerrados en la celda de nuestros problemas, no es el lugar para buscar la voluntad de Dios. Ahí no te vas a dar cuenta de lo que Dios quiere para ti. Jamás. Si José solo está pensando en sí mismo, se iba a perder lo siguiente. Si él llega y les da y demen y vámonos y sigue, él cabizbajo, se va a perder lo que sigue. Fíjate lo que sigue. Y ellos le dijeron, ¿por qué le dijeron? Porque él les preguntó. Él tomó el tiempo para ver, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué quieres para mí hoy? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Nota que él no tiene vergüenza de hablar de Dios. ¿No son las interpretaciones de Dios? Espero que eso sea de nosotros, se diga de nosotros. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos o ramas y ella como que brotaba y arrojaba su flor viendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. José le dice que hay solo uno que interpreta sueños y su nombre es Dios. Y para el copero lo que le dice la interpretación eran buenas nuevas. En 3 días Faraón te iba a poner nuevamente en tu puesto. Y dice, wow, gracias. Y quizá José, no sé, pero quizá él como empezó a desarrollar un plan en su cabeza de cómo lo iba a liberar Dios. O sea, ve esto y dice, chis, aquí está uno que me conoce,
y en 3 días, según este sueño, lo van a liberar y él va a estar de nuevo a un lado del rey y quizá el rey me pueda a mí liberar también. Y nota por qué lo digo, ve verso 14, dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, pero nota que no le echa la culpa a nadie. No le echa la culpa a mis hermanos y le hace la historia como más, ten misericordia de mí. Simplemente fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Esto, lo que él le pide, no va a suceder exactamente como lo está pidiendo aquí José. Me imagino que él pensó algo así. En 3 días sale el copero. Le va a decir al rey de mi don de interpretar sueños y ¡boom! Seré libre. O sea, tenían los faraones a gente, astrólogos y los demás que les interpretaban los sueños y buscaban de él adivinaciones y todo lo demás. Y sin duda él está pensando, él le va a decir de quién soy yo. Y luego en 3 días seré libre. Y sabes, ten cuidado de adelantar a Dios. Ten cuidado de eso, de adelantarte. Porque normalmente se convierte en una decepción. Cuando uno piensa, esto es lo que va a hacer Dios y luego no sale. Mejor espérate. Verso 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¡Wow! Un poco diferente, ¿no? A lo que le dijo al copero. El panadero me imagino que quizás pensó que su sueño iba a ser similar al del copero, pero no. En 3 días, Faraón va a pedir también de ti. Y vas a salir de aquí, pero vas a colgar. Y no solo vas a colgar, sino que las aves se van a comer tu carne. Yo no sé cómo durmió ese hombre esa noche, y a lo mejor ni durmió. Por 3 noches está ahí pensando en este sueño. Verso 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, tal como lo dijo José, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. La frase en verso 20 donde dice que alzó la cabeza, ¿sí lo ves? Dice, alzó la cabeza del jefe de los panaderos y del copero entre sus servidores. Esa frase es juzgar. Entonces la idea, como yo lo entiendo, es que ya teniendo el faraón a todos sus servidores presentes, él podía tomar a estos hombres para juzgarlos de los crímenes que habían cometido. Y interesantemente, de nuevo, no nos dice qué fueron esos crímenes. Pero alzar su cabeza es presentarlos ahí delante de todos y decir, bueno, pues este quemó el pan, ¿sí? Y este no probó el vino bien y me enfermó, entonces me hizo más daño el panadero, entonces tú a la horca y pues tú, órale, vamos a darte otra chance. No sé, pero tal como lo había predicho José, sucedió. Solo que nos queda un más versículo para terminar capítulo 40.
Verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Pasa la fiesta del cumpleaños del faraón, el gran banquete, todo lo que está pasando. Y sin duda José esperaba ser rescatado al día siguiente, pero nada pasó. Me imagino que José pensó, quizá están ocupados ahorita, o sea, fue una gran fiesta y pues todavía no tienen todo en orden en el palacio, entonces pues se olvidaron, no tuvo chance de decirle al rey y por eso no vinieron por mí. Y al día siguiente yo creo José pensó, hoy vendrán y nada. Y pasan los días, y pasan las semanas, semana tras semana, mes tras mes, y nada. ¿Qué pensarías tú? Se olvidó de mí, ¿verdad? Ya se olvidó. Pero recuerden algo. Dios nunca le prometió a José liberarlo usando el plan que José armó. Eso él lo pensó en su mente, ¿no? O sea, recuérdame cuando salgas y luego dile al panadero o al rey. Y pasan los días y él pensando que iba a ser rescatado por el copero mientras que Dios tenía otro plan. Y pasan días, semanas, meses, y si te fijas, no vamos a verlo hoy, pero fíjate en el primer versículo de capítulo 41. Dice, aconteció que pasados 2 años. 2 años. Van a pasar 2 años antes de que el copero se acuerde de José. Yo creo que esta es amnesia divina. Dios lo hizo. Dios a propósito lo hizo. Se va a olvidar. ¿Qué harías tú? ¿De qué te agarras cuando estás en la voluntad de Dios, pero nada sale como pensabas? ¿Qué haces? Eso está viviendo aquí José. ¿Qué haces cuando parece ser que Dios se ha olvidado de ti? Quizá tú estás allí hoy y dices, yo siento que Dios se olvidó. Está muy ocupado con aquellos que han pecado menos que yo, entonces se ha olvidado. ¿Qué haces? 2 cosas, quiero concluir con 2 cosas. Quiero compartirles dos cosas que yo creo te van a ayudar en esos momentos donde sientes que todos te han olvidado. Primordialmente que Dios te ha olvidado y te acuestas día tras día, noche tras noche, mejor dicho, y dices, nada está cambiando. Dios, ¿qué no te fijas de mí? O sea, ¿qué no te importa? 2 cosas. La primera es que necesitas saber que servimos a un Dios que obra fuera del tiempo y el espacio. Dios obra fuera del tiempo y el espacio. Y porque esa es verdad, entonces las cosas que sugiere que servimos a un Dios olvidadizo no lo es. Sí, hay muchas cosas que nos va a sugerir que Dios se ha olvidado de ti, pero no lo es, porque Dios vive y habita fuera del tiempo. Para Dios no hay reloj, no hay horas. Habita fuera del tiempo y del espacio. Por eso es que apúntalo, 2 de Pedro 3:9 dice esto. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa según
entienden algunos la tardanza. Ahora sé que está hablando de su regreso, pero sé que aplica a lo que estamos viendo aquí. Dios tenía un plan específico para José. Esta amnesia divina de la cual hablo es parte del plan de Dios. El copero se tiene que olvidar, por lo que vamos a ver en capítulo 41. Entonces se pone más buena la historia. Veremos en los próximos capítulos que Dios veía todo el panorama de la vida de José, y de la misma manera Él ve todo el panorama de tu vida. Y Dios se fija en que tú estás aquí hoy, en este día, el 14 de febrero, el día de amor y de amistad 2018, y que tú estás aquí y ve todo lo que resta de tu vida. Pero nosotros solo vivimos aquí, no me compraron chocolates, ¿no? ¿Y dónde están las flores? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo? Y solo estamos sin considerar que Dios está viendo todo el panorama. Eso lo dije para los que se les olvidó, para ayudarte de que no te castiguen al rato. Dios, si no te dieron chocolates o flores, no te agüites, Dios ve todo el panorama. Sabe que no los necesitas. A lo que te digo, cede a la voluntad de Dios para tu vida. Cede. Señor, no lo entiendo, pero aquí estoy. Sin dudas, no haciendo berrinchis o caprichos, simplemente no pierdas la fe. Dios, yo veo mi vida en 24 horas a la vez, pero tú vives fuera, acuérdate de eso, tú vives fuera del tiempo. Para ti no hay horas, no hay horas. No permitas que las circunstancias limitadas por el tiempo y el espacio te hagan dudar de Dios, porque muchas veces eso pasa. Y decimos, Dios, te has olvidado de mí, ¿dónde estás? Y no es cierto. Él está viendo. Se ha dicho que Dios tiene su mano en el termostato y su ojo en el termómetro. Es decir, que Él sabe cuánto aguantas. Y él está subiendo al termostato y está viendo aquí el termómetro y que va subiendo la temperatura y dice, aguanta un poco más, aguanta. Y tú dices, es que me estoy quemando. Y dice, no, aguanta tú, aguanta, déjale subo un poquito más para probarte. Y es bueno, lo necesitamos. Segunda cosa, aunque el hombre se olvide de nosotros, Dios jamás se olvidará. Y quizá tú estás aquí esta noche y estás experimentando algo similar a lo que el copero, igual a lo que experimentó José, donde el copero se olvidó de él y alguien se ha olvidado de ti. Ejemplo, flores, chocolates y ositos de peluche. Dice, se olvidaron de mí. Pues si eso te pasó, tengo que, o algo peor, ¿no? A lo mejor alguien te hizo un gran daño. O alguien te prometió algo y no lo cumplió. Sí, dices, se olvidaron y te duele, o sea, todavía eso está en ti, ¿no? Y cada vez que piensas como que hay remordimiento y hay algo en ti, recuerda que Dios jamás se olvidará de ti. Y sabes, es interesante porque nosotros con frecuencia nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de Dios, ¿a poco no? Pero Él nunca se olvida de ti. Nosotros, como el copero, nos ocupamos nos ocupamos en nuestra libertad y nos olvidamos del quien nos dio esa libertad. Y es exactamente lo que pasó, ¿no? Él está tan contento que ahora ya está otra vez donde debería de estar y se olvidó del quien lo liberó. Interesante. Pero jamás se olvida de ti Dios. ¿Sabes por qué? Porque no puede.
es Dios. Él no se puede olvidar de ti. Él te persigue y te persigue y te persigue porque te ama. La Biblia dice, apúntalo, Salmo 139, 17 y 18, dice esto, te lo leo. Cuán preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y no sé si tú has estado al lado de la playa y agarras un puño de arena y empieza a caer de tus dedos y trata tú de contarlos. Un solo puño. Y aquí dice que los pensamientos de Dios acerca de ti son más que los granos de la arena. No solo en el puño de tu mano, sino que en todo el mundo. Dios no se olvida de ti. Salmo 27:10. Esto lo tienes que saber, especialmente si sientes que alguien se olvidó de ti o que Dios te ha olvidado. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Salmo 27:10. Tú puedes ser la persona más generosa. Tú puedes ser la persona más servicial a los demás, pero tarde que temprano el ser humano te va a fallar. Si yo no te he fallado hasta este día, eventualmente te voy a fallar. No porque quiero, pero porque soy ser humano y la riego. Igual como tú le has fallado a otras personas y te has olvidado. Quizás yo te dije, a lo mejor yo soy esa persona. Cuando lo dije, alguien se ha olvidado de ti. Dice, sí, el pastor me iba a hablar y nunca me habló. Discúlpame, se me pasan las cosas. Pero Dios, puedes confiar que Él jamás se va a olvidar de ti. Y si esta noche tú has puesto tu confianza y tu fe en una persona, alguien de carne y de hueso, y te ha fallado, el tiempo es ahora para poner tu fe en el único que nunca se olvidará de ti. A lo mejor eso estaba fuera de orden en tu vida. Tú tenías la esperanza y la expectativa que un hombre te iba a guiar o lo que sea, cumplir, solo para levantarte y luego dejarte caer. Y dices, se olvidó de mí. Eres igual que el copero del rey. No, y hay eso en ti. Así es que regresa a Él si te has alejado. Si te has alejado, regresa a Él o ven a Él por primera vez si nunca te has acercado. Amén. Vamos a orar.